la primera exposición para complementar. En este caso vamos a empezar con mi persona, luego seguirá Janet Abad y por último Micaela Cajas. ¿Sí? Bien, en cuanto al aspecto de la fisiopatología, habíamos mencionado que la hipertensión era multifactorial. Entonces implica una desregulación endotelial. Puede implicar también una disfunción en el nivel del músculo liso vascular, el aumento del estrés oxidativo, la activación del sistema nervioso simpático y también una alteración a nivel de lo que sería la actividad reguladora del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Pero, ¿qué, cuál es la causa para que estos procesos se lleven a cabo? Entonces, ¿o qué le regula estos procesos? Entonces, en base a dos estudios que se realizó, en este caso el primero que están viendo ahorita, que es basado en un estudio del año 2016 y luego otro que se realizó en el año 2018 con el fin de complementar las razones o las explicaciones del por qué se manifiestan estos tipos de fisiopatología a nivel de esta enfermedad. Entonces, el- todos estos procesos están regulados por ARN no codificantes y una clase de estos ARN no codificantes se los denomina microARNs. Y particularmente están constituidos por 15 a 25 nucleótidos y desempeñan un papel regulador, ya que están involucrados en el silenciamiento génico posttranscripcional. ¿A qué se refiere esto? Recordemos que se van a unir al ARN mensajero, lo que va a conducir a la inhibición de su traducción o a su vez la degradación de ese ARN mensajero. Así van a actuar los microARN. Entonces, ¿cómo es que actúa estos microARN en cada uno de los eventos que yo les expliqué anteriormente? Voy a ir detallando uno que otro microARN que me pareció importante mencionarlos. Y bueno, en el primer caso del endotelio, las células endoteliales se van a someter siempre a un esfuerzo ejercido debido a la sangre circulante en la pared de los vasos. Y pues son capaces de recibir esos estímulos mecánicos y luego transformarlos a su vez en señales intracelulares. Con lo cual, ¿qué van a generar? Una alteración estructural y también de función en las células del endotelio. Entonces, esta adaptación, ¿por qué va a estar mediada? Por microARN. En este caso, estos microARN que estamos viendo en la parte de aquí arriba, microARN 126, 145 y 155. Bueno, pero en el caso voy a hablar del 119A. ¿Debido a qué? Debido a que este va a producir un efecto antiproliferativo, ya que inhibe la ciclina D1 y con lo cual va a prevenir el proceso de proliferación celular excesiva que si es que se lleva a cabo podría aflojar lo que serían las uniones intercelulares y luego por ende aumentar la permeabilidad de las lipoproteínas, ¿ya? Entonces, otra cosa importante es la que mencionan en este estudio es que la enzima convertidora de angiotensina no solo va a generar la angiotensina tipo 2, también va a degradar lo que es el péptido vasodilatador, que denominado bradicinina. Pero esta enzima va a estar regulada bajo la respuesta de una vía proteína quinasa activada por AMP. Y esta vía va a estar modulada a su vez por los microARN. Entonces, estos microARN, si es que se encuentran expresados o aumentados, va a disminuir la expresión a su vez de esta enzima convertidora de angiotensina. Por lo tanto, este aumento va a generar una respuesta vasodilatadora deficiente debido a esta enzima convertidora en angiotensina que se ve inhibida por estos microRNA o por una disfunción de esta vía. Bien, con respecto a la vasodilatación dependiente de oxígeno de óxido nítrico, que es otro método para tratar de regular la tensión, en este caso, si es que hay un deterioro en la producción de óxido nítrico, que es un agente vasodilatador, va a conducir a que se desarrolle la hipertensión. Pero los microRNA van a ser poderosos reguladores, en este caso, de una sintasa, en este caso óxido nítrico sintasa endotelial, o también denominado ENOS, ¿sí? En este caso, el microRN 155 lo que va a tratar es aumentar la expresión y si este aumenta la expresión, va a generar una atenuación de la vasodilatación, contribuyendo a la fisiopatología de la hipertensión.
En cuanto a las células del músculo liso, vamos, de músculo liso vascular, perdón, es cuando ocurre un daño a nivel de la pared del vaso, estos van a alterar el fenotipo de la pared. Ya no va a ser un fenotipo contráctil, sino más bien un fenotipo más proliferativo, en donde intervenga mayor migración de las células, una síntesis de colágeno y también la matriz extracelular. Y más que todo va a estar regulado por este microARN que es el 145, que, como les estaba explicando, actúa en la diferenciación de las células multipotenciales, células madre multipotenciales de este tipo de músculo. Y pues también revelaron que no solo actúa este microARN solo, sino que también actúan otros componentes, como podemos ver acá arriba, que no actúa solo y que influyen en el crecimiento de una neoíntima. Por último, por los tres últimos procesos, que sería a nivel del sistema nervioso simpático, no hubo una relación netamente directa, sino que más bien sugirieron los autores que prácticamente la hiperinervación renal y la inducción mejorada de la síntesis de renina por una estimulación simpática pueden estar mediadas por una regulación a la baja de un microARN. En este caso, el único que pudieron determinar mediante estudios fue el de 181, ¿ya? Y con respecto al sistema renina-angiotensina-aldosterona, vemos que juega un papel muy importante en esto de la fisiopatología de la hipertensión. Y más que todo debido a que tiene un sinnúmero de especies de microARN, ¿sí? Digamos que en comparación al músculo, este, al músculo liso vascular, tiene un mayor número de microARN. 55 especies informaban en ese estudio. Entonces, ¿qué es lo que va a actuar? La angiotensina, en este caso, la angiotensina tipo 2, induce generalmente la reconstrucción de la pared del vaso, pero también se ha identificado que estos microARN se encuentran involucrados en este proceso. Por ejemplo, el 48, a ver, 487b, que previene la muerte celular y la consiguiente pérdida de la integridad de la íntima y de la adventicia. Sí, o sea, no solamente estos microRN van a favorecer el proceso fisiopatológico de la hipertensión, también van a regular que se prevenga este hecho. Y bueno, con último, la inflamación. En cuanto a la inflamación, mencionaban que la albúmina glucosilada va a inducir un aumento en la expresión de una citoquina proinflamatoria, en este caso la interleucina 6. Y pues la interleucina 6 va a estar relacionada o modulada, podríamos decirlo así, por un microARN, el microARN 146A. ¿Y cuál es la relación? Si es que existe un aumento de este microRNA, pues prácticamente va a haber una disminución en lo que sería la manifestación o la expresión de esta citoquina o la interleucina 6, y por lo tanto va a tener un factor protector a las células, evitando así la influencia proinflamatoria de la albúmina glucosilada. Ya, esto en el 2016. 2 años después, en el 2018, se determinó que de toda esa cantidad de microARNs que intervenían, se determinó que el microARN 21 tenía un rol también que tenía más, venía más ligado a la fisiopatología de la hipertensión y también podría ser considerado como una diana terapéutica para la hipertensión. En este caso voy a tratar tres puntos muy rápido. En primer lugar, como había mencionado anteriormente, actúa en la diferenciación de, o la regulación fenotípica de las células musculares lisas vasculares, ¿sí? Y pues, ¿cómo lo hace? Pasando de de un estado contráctil a un estado proliferativo, ¿sí? A su vez, en el segundo lugar, la remodelación vascular hipertensiva conduce también a una mayor expresión de proteínas de la matriz extracelular. Pues prácticamente, ¿cómo lo hace? Este microARN 21 lo que va a hacer es actuar a nivel de las proteínas SMAD o proteínas decapentapléjica homóloga 7, ¿sí? Eh, y aumenta así la expresión de lo que sería la matriz extracelular, contribuyendo a la remodelación vascular para conllevar a su vez a una hipertensión.
Sí, o sea, es uno de los procesos que habían determinado en base a este estudio. Y por último, en tercer lugar, vamos a tener que estos microRNA tipo 21 van a estar correlacionados con la velocidad de la onda de pulso carotidio femoral y la onda de pulso carotidio radial. ¿Qué quiere decir? Que en consecuencias han confirmado que los niveles bajos de este microARN se asocia fuertemente a una mejora de la rigidez arterial en pacientes con hipertensión. Por eso es que les digo a todos que prácticamente esta es una nueva vía terapéutica o diana terapéutica para tratar esta enfermedad. Eh, Además, mencionaban que durante todo este proceso fisiopatológico, a las especies reactivas de oxígeno, que prácticamente son productos del metabolismo celular normal y provienen de diversas fuentes y de diferentes compartimientos celulares. Pero el estrés oxidativo es el resultado tanto del desequilibrio de la formación de estas especies reactivas y de los mecanismos de defensa antioxidantes. Entonces, este desequilibrio me va a generar una hipertensión. Ahora, ¿cómo es que interviene este microARN? Este microARN interviene prácticamente al actuar sobre este citocromo B, ¿sí? Y por lo tanto, lo que va a generar es em, una, una expresión de este citocromo B y a su vez también generará una mayor activación o expresión de estas especies reactivas de oxígeno, contribuyendo a su vez a la disfunción endotelial, a la remodelación vascular. Por lo tanto, este nuevo microARN, como les he venido mencionando, se ha especificado que puede ser un enfoque terapéutico a tratar, ya en casos, por ejemplo, de fibrosis renal. Y eso es lo que se ha determinado en cuanto a la fisiopatología y también como nuevas medidas terapéuticas, basándonos en la biología molecular. Ya bueno, ya les voy a hablar acerca de la sensibilidad a la sal, ya que es una condición que presentan la mayoría de los pacientes con hipertensión arterial. Pásale. Ya bueno, como sabemos, esta mayor ingesta de sal, es decir, de sodio, también implica una menor ingesta de potasio. Entonces, la mayor ingesta de sodio va a producir el aumento del sodio intracelular, así como la disminución en el consumo de potasio, la misma del potasio intracelular. Estas dos se van a combinar y van a producir el aumento del volumen y contractibilidad de las células vasculares, produciendo hipertensión arterial. Bueno, también hay ciertas evidencias sobre la participación que tiene el sodio en hipertensión arterial primaria. Entonces, por ejemplo, existe la evidencia que en las poblaciones donde se tienen hábitos dietéticos que promueven un incremento en la ingesta de sal es donde prevalece la hipertensión arterial. Ya, y por otro lado, los grupos poblacionales con ingesta baja de sodio tienen pocos casos de hipertensión arterial esencial. También en diferentes estudios se ha comprobado que animales genéticamente que están ya predispuestos a desarrollar hipertensión arterial, si se les suministra grandes cantidades de sodio en la dieta, es más probable que lo desarrollen. Ya también nos decía que los sujetos que reciben elevado sodio en cortos periodos de tiempo desarrollan un aumento de la resistencia periférica total, es decir, el aumento de la resistencia en en los vasos sanguíneos periféricos. Ya nos decía que la restricción de sodio en la dieta también disminuye la presión arterial, eso está comprobado y es la dieta que se maneja en los pacientes con hipertensión arterial, conocida como la dieta DASH. Y como sabemos, es por esto que la acción de de la terapéutica farmacéutica antihipertensiva requiere de muchos diuréticos, por lo que se requiere la natriuresis. Ya, entonces nos decía que este problema de ciertos pacientes, que se los conoce como ser sensibles a la sal, es decir, sensibles a la retención de sodio y por ende al aumento de la volemia, nos decía que este problema se radica, o sea, que se debería identificar precozmente a los humanos que son sensibles a la sal. También se menciona que la raza negra es la más susceptible. Sin embargo, la gran mezcla genética de individuos induce a pensar que los elementos genéticos de la sensibilidad a la sal renal primarios pueden mezclarse con otros que predominan durante las etapas iniciales de la hipertensión arterial.
Entonces se puede concluir que el sodio es un elemento facilitador importante de la hipertensión arterial esencial, pero no se consideraría un factor iniciador. Pásale. Ya, estas dos imágenes son de estudios y se demuestra lo que sería la natriuresis de la presión en la hipertensión arterial. Entonces, en la parte izquierda, donde dice normal, tenemos lo que sucede en los pacientes normales, ¿no? En estas condiciones normales, se supone que la relación entre la presión arterial media y la excreción de sodio es tal que la excreción es igual a la excreción de sodio y la presión arterial media es normal y que si es que llega a haber un incremento en la ingesta de sodio, este va a ser compensado por un aumento de la excreción y esto va a pasar sin que se modifique la presión arterial. Sin embargo, como pueden ver, en la hipertensión la curva está desplazada a la derecha, es decir, la que ve más hacia la derecha. Entonces nos decía que en estos pacientes lo que sucede es que la excreción de sodio, o sea, para que la excreción de sodio iguale a la ingesta que tiene el paciente, se requiere un nivel más elevado de presión arterial y a mayor ingesta de sodio se requiere una elevación adicional de la presión arterial para aumentar la excreción hasta igualar la ingesta. Entonces ahí gráficamente se puede apreciar de mejor manera, ¿no? Que en la parte normal, al llegar a cierta cantidad de presión arterial, ya se pone este mecanismo para contrarrestar, ¿no? Y aumenta la excreción de sodio. Y por el contrario, en la parte derecha se necesita llegar a una mayor cantidad de presión para que recién se empiece a excretar el sodio. Y también, como ven, ni siquiera alcanza la excreción normal que se produce en los pacientes normales. Pásale. Ya por una última parte queremos mostrarles que este gráfico que ven aquí es de la guía de hipertensión arterial del Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Entonces lo que me parece un dato interesante es que, como recordarán en la anterior exposición, yo les mostré las diferentes guías, tanto la americana como la europea. Entonces podemos ver que según el Ministerio de Salud Pública del Ecuador se basan en la guía europea, ya que la que están viendo es de la guía europea más no de la americana. Pásale. Bien, buenas tardes, doctor y compañeros. Continuando, vamos a hablar sobre la relación que tienen las endotelinas en la hipertensión arterial. Siguiente, por favor. Primero comenzaremos con términos generales sobre las endotelinas para poder entender de una mejor manera. Las endotelinas son sustancias vasoactivas y tenemos tres tipos, la endotelina 1, 2 y 3. La que tiene mayor importancia y que actúa aquí en la parte de la hipertensión arterial es la endotelina 1. Esta se le conoce como el vasoconstrictor más potente y también tiene una función, esta va a sintetizarse en el endotelio vascular y también en el músculo liso. Una de las funciones, como ya les mencioné, es la vasoconstricción, pero también pueden inducir hipertrofia y por ello se le conoce a la endotelina que estas funciones, tanto de vasoconstricción como de la hipertrofia, pueden influenciar para producir un aumento en la presión arterial. Siguiente, por favor. Entonces, esta endotelina 1 en la alteración funcional del endotelio, va a producirse por ende también una alteración funcional en la endotelina. Este de aquí, los niveles plasmáticos, habían unos estudios que mencionaban que los niveles plasmáticos que habían encontrado en la endotelina eran pobremente elevados, entonces también se preguntaban que por qué se le nombraba la endotelina en su acción en hipertensión arterial. Pero lo que llegaron es que hay que tomarle a la endotelina como una función, que tiene una función más paracrina que endocrina. Esto quiere decir que como se produce en el capilar, esta se va a producir en la célula endotelial, esta va a ser enviada hacia el músculo, que es donde van a actuar. Entonces, como se va a encontrar aquí en el músculo, va a haber muy poco de lo que nosotros encontremos en cuanto al nivel plasmático. Por ello es que decía que no se va a reflejar en sí la producción vascular de la endotelina, solamente midiendo la parte, o sea, los niveles plasmáticos que tengamos, ya que esta también se encuentra ubicada en las células musculares lisas. Siguiente, por favor. Muchas gracias, doctor y compañero. Bien, sí hubo un complemento referente a la primera presentación. Luego les diré yo algunos
alguna experiencia que tenemos sobre la hipertensión arterial. Vamos con el siguiente foro. Pueden presentarlo. Listo, doc. Ya, buenas tardes, doctor y compañeros. Mi grupo está conformado por Kevin Castillo, Kevin Cando y mi persona Vanessa Campos. Entonces, hemos ampliado el tema personalmente a través de una guía práctica clínica del Ministerio de Salud del 2019, enfocada en hipertensión arterial, donde nos indica que a nivel mundial la presión arterial elevada es el factor de riesgo modificable más importante para evitar la enfermedad cardiovascular y para retrasar la enfermedad renal crónica. También, a pesar del amplio conocimiento sobre las formas de prevenir y tratar la hipertensión, la incidencia y prevalencia global de la hipertensión arterial y sus complicaciones cardiovasculares no se veían reducidas. Esto en parte podía ser debido a deficiencias en la prevención, el diagnóstico y también en un control del trastorno. Entonces, haciendo énfasis en el tratamiento farmacológico, específicamente en los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, es de nuestro conocimiento que los YECA actúan a través de su unión al átomo de zinc existente en el sitio activo de la enzima, disminuyendo la presión arterial, principalmente a través de una reducción de la resistencia vascular. Los inhibidores de la YECA reducen la presión arterial, la presión venosa, con la consiguiente disminución de la poscarga y la precarga cardíacas. Al disminuir la secreción de la aldosterona estimulada por la angiotensina, los inhibidores de la ECA previenen el incremento compensador en la retención del sodio y el volumen plasmático, que pueden estos asociarse también a otros medicamentos antihipertensivos. Entonces, se han desarrollado 3 clases de los inhibidores de la ECA. En cada una de estas clases hay un grupo químico distinto que se une el ion zinc a la ECA. En el único compuesto en un grupo sulfidírilo es el captopril. Entre los fármacos con un grupo fosforilo está el fosinopril, y los medicamentos con un grupo carboxilo van a ser el benacepril, el enalapril, el lisinopril, el quinapril y el ramipril. Todos estos fármacos, excepto el captopril y el lisinopril, son transformados enzimáticamente en metabolitos activos. También, pásale a la siguiente, por fin. Ya, el fármaco que disponemos en nuestro país es el enalapril, en una presentación líquido parenteral con una concentración de 1.25 mililitros, y sólido oral con una concentración de 5 miligramos, 10 miligramos y 20 miligramos. En el enalapril, regrésale. Es el metabolito activo del enalapril. Este se administra por vía intravenosa, y los demás inhibidores de la ECA se administran por vía oral. Ya, hablando de los fármacos YECA, el mecanismo del quinapril va a hacer que inhibe la enzima convertidora de la angiotensina circulante y tisular, y el efecto que va a hacer es disminuir una vasoconstricción y la secreción de la aldosterona. Así también el perindopril, tenemos que a concentraciones reducidas de la angiotensina nos conduce a una disminución de la actividad vasopresora y asimismo una secreción reducida de la aldosterona. En el caso del ramipril, compete principalmente con la angiotensina 1, el sustrato de la enzima de la conversión de la angiotensina, y bloqueando su conversión a una angiotensina 2. En cambio, en el moexiprilato compite con la angiotensina 1 para una unión con la enzima convertidora de la angiotensina, y
A través de este proceso se obtiene un resultado que el fármaco bloquea la conversión de la angiotensina 1 en la angiotensina 2. Y pásale a la siguiente. Bueno, por otro lado tenemos al grupo de los ARA2, es decir, los antagonistas de los receptores de la angiotensina 2, en los que podemos encontrar fármacos como el losartán, el acilsartán, candesartán, eprosartán, ibersartán, olmesartán, telmisartán y valsartán. En caso de nuestro país, en base al Cuadro Nacional de Medicamentos, podemos encontrar a losartán, cuya forma farmacéutica la encontramos como sólido oral, a una concentración tanto de 50 como 100 miligramos, en los 3 niveles de atención, cuya vía de administración será por vía oral. Y en cuanto a su mecanismo de acción, podemos encontrar al candesartán, que antagoniza la angiotensina 2 en el subtipo del receptor AT1, y se ha identificado dos subtipos de receptores de angiotensina 2, sean los AT1 o AT2. Esto para el caso del candesartán, eprosartán y irbesartán. En caso del telmisartán, desplaza la angiotensina 2 con una afinidad muy elevada de su lugar de unión al receptor subtipo AT1. En el olmesartán, este bloquea los efectos de la angiotensina 2, ya que se une de forma selectiva a los AT1, tanto del músculo vascular liso, y por ende es independiente de la síntesis tanto de la angiotensina 2A. El valsartán, este va a inhibir el efecto de la angiotensina 2 sobre la presión arterial, el flujo sanguíneo renal y secreción de aldosterona. Y el acilsartán antagoniza de forma selectiva los efectos de la angiotensina 2 al bloquear la unión de esta última al receptor AT1 en múltiples tejidos. Ya, ahora para hablar sobre las contraindicaciones e interacciones, tenemos que entender que los IECA y ARA2 son muy distintos por el hecho de que los IECA, puede existir la posibilidad de que los IECA, al inhibir la enzima convertidora de angiotensina, se puede acumular la renina. Entonces, esto podría dar una hipertensión paradójica, lo que no ocurriría con los ARA2, porque con los ARA2 ya permite que exista la aldosterona, porque en los ARA2 solo se bloquea con el receptor de la angiotensina 2. Entonces, los IECA y ARA2 se prefieren los ARA2 porque tienen menos efectos adversos, sobre todo en esta cuestión de angioedema. ¿Por qué se produce el angioedema? Como podemos ver, la mayoría de los IECA en las contraindicaciones son antecedentes de angioedema. Pásale a la siguiente, por favor. Ya, esto ocurre por lo siguiente. Este eicosanoide, la bradicinina, es la que, con la ayuda de la enzima convertidora de angiotensina, la degrada a metabolitos inactivos. Entonces, si damos los IECA, entonces va a haber una reducción de este metabolismo y se va a acumular la bradicinina. Y esta bradicinina es un producto inflamatorio. Y así, lo más probable es que dé un angioedema, ya sea a nivel de tráquea, a nivel de cuello, cara. Y regresa a la anterior. Entonces, esa es la explicación por qué algunos estos de los IECA dan angioedema. Ahí tenemos el trandolapril, pues es preferible, está contraindicado con el concominante sacubitril valsartán, que está utilizado para la insuficiencia cardíaca con una fracción reducida, o también si es que le damos este trandolapril con alisquiren. Entonces, también otra de las contraindicaciones es que si existe una cierta hipersensibilidad, estas contraindicaciones las comparte con el quinapril. Esta quinapril también puede tener contraindicaciones porque su excipiente es la lactosa, entonces algunos pueden ser intolerantes a la lactosa, etc.
También tenemos en el segundo y tercer trimestre del embarazo, está contraindicado, puede atravesar la placenta. Y también en pacientes con obstrucción dinámica del flujo ventricular izquierdo. En las interacciones tenemos con los diuréticos ahorradores de potasio, porque si le damos trandolapril con un diurético ahorrador de potasio, vamos a tener hiperpotasemia. ¿Y por qué hiperpotasemia? Pues sabemos que al dar un IECA, sabemos que la angiotensina 2 también estimula a la aldosterona, y con la aldosterona es la que secreta el potasio, y al no secretar el potasio se va acumulando. Y si le damos diuréticos que también ahorran potasio, entonces vamos a tener una hiperpotasemia. También van a tener interacciones con la ciclosporina, la heparina, antidiabéticos. Los AINES, ¿por qué los AINES? Pasa a la siguiente. Pues en los AIN, bueno, en el sistema renina-angiotensina-aldosterona, aquí tenemos una célula de la mácula densa en la parte inferior. Estas, por su ubicación en el túbulo distal, cuando captan estas variaciones ya al momento de excretarse en la orina, tenemos un volumen con bastantes iones de sodio, potasio, o lo contrario, cuando tenemos menos iones, estas variaciones la va a captar la mácula densa. Entonces, cuando no existe tantos iones que la pueden captar, entonces el citoesqueleto de esta célula se retrae y va a producir un camino de estos comunicadores, como por ejemplo la fosfolipasa A, y así el camino de la ciclooxigenasa va a liberar la prostaglandina E2, y así poder revertir que llegue más flujo al riñón, porque esto lo percibe que se está eliminando muy poco sodio y de los iones de potasio y cloro. Entonces, ¿qué pasa con los AINES? Los AINES pueden inhibir la ciclooxigenasa, y así no se produce la prostaglandina E2. Por eso va a tener una interacción directa con los AINES. Entonces, de la otra forma, desde una perspectiva farmacológica, la acción de los IECA se relaciona con el aumento de prostaglandinas vasodilatadoras. Entonces, por eso hay que tener precaución cuando se administra con AINES, como el ibuprofeno, la aspirina. Pásale la anterior. Ya. Y de la misma manera tenemos interacciones con los antiácidos, cotrimoxazol, allopurinol, procainamida, agentes citostáticos, inmunosupresores, corticoides sistémicos. Lo que van a hacer estos o bien es reducir el efecto antihipertensor, o lo contrario, o si es que se les administra con otros antihipertensivos, pueden potenciar el efecto antihipertensivo y causar una hipotensión. En otros IECA, como el perindopril, tenemos que está contraindicado en la estenosis bilateral de las arterias renales, en una insuficiencia renal. Y las interacciones igual van a ser con medicamentos que ayuden a retener el potasio. De la misma manera, AINES, agentes antidiabéticos, baclofeno, otros IECA que pueden interaccionar y producir un efecto hipotensor. Y por último, el moexepril. Estos, de la misma manera, antecedentes de angioedema, están contraindicados en embarazo y lactancia, en insuficiencia renal. Y las interacciones, igual, es preferible no dar con diuréticos. Bueno, hay que controlar el potasio, entonces se interacciona con los diuréticos ahorradores de potasio, se aumenta con agentes antihipertensivos, tiene interacción con antipsicóticos, allopurinol, agentes inmunosupresores, antiácidos, simpaticomiméticos, AINES, insulinas.
Pásale a la siguiente. La siguiente. Ahora con los ARA2. Además de los sartán, tenemos otros que también se encuentran en el país. Obviamente no están en el cuadro nacional indicados, pero sí existen en farmacias, sí, sí se los pueden encontrar. Por ejemplo, el eprosartán, irbesartán, telmisartán, candesartán. Y de la misma manera tenemos contraindicaciones, por ejemplo, la mayoría no se puede dar en el segundo y tercer trimestre, tampoco con alisquiren en pacientes con insuficiencia renal o insuficiencia hepática. Y en las interacciones también, la mayoría actúa con AINES, puede ser tóxico con el litio. Eh, en el caso del telmisartán, la digoxina interacciona con los corticosteroides. En el candesartán, como ya dijimos, o bien aumenta este efecto antihipertensivo o produce hiperpotasemia con los diuréticos, ahorradores de potasio. Tenemos la heparina, puede ser tóxico con el litio, y los AINES, como acabé de explicar. Y lo peculiar aquí es, por ejemplo, en el eprosartán, tenemos que está contraindicado en pacientes con enfermedad renovascular bilateral o una estenosis severa del único riñón que le queda al paciente. De ahí, ¿qué más les puedo contar? Creo que eso es lo más general que podemos encontrar. Y muchas gracias. Y bueno, continuando con el foro, vamos a hablar nosotros también un poco sobre una guía de práctica clínica que estaba avalada por el Ministerio de Salud Pública y fue presentada en el 2019 sobre la hipertensión arterial. Como nos mencionó también nuestra compañera en la anterior presentación, esta guía está basada sobre todo en la Sociedad Europea de Cardiología y la Sociedad Europea de la Hipertensión, donde nos va a nombrar a los YECA como medicamentos que ayudan a retrasar la progresión de la insuficiencia renal y a reducir la mortalidad cardiovascular, por lo que van a ser preferidos sobre todo en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. En el caso de los antagonistas o de los receptores de la angiotensina 2 o ARA2, estos van a ser sobre todo con indicaciones específicas y con una eficacia que va a ser similar a los YECA también, aunque los ARA2 también son particularmente indicados para pacientes que no toleran los inhibidores de los YECA, especialmente por este efecto secundario que es la tos. Aquí también en esta guía nos van a presentar algunas características de estos fármacos, como en los YECA, como efectos adversos más comunes son la hipotensión, falla renal, tos seca persistente, rash, trastornos gastrointestinales, alteración en las pruebas de la función hepática y angioedema, como nos presentó mi compañero anteriormente. Y los ARA2 van a causar sobre todo mareo, hiperpotasemia y angioedema. También nos va a indicar algunas otras indicaciones que pueden tener tanto los YECA como los ARA2. En este caso pueden ser muy útiles para la hipertrofia del ventrículo izquierdo, la aterosclerosis asintomática, la microalbuminuria, la disfunción renal, la insuficiencia cardíaca, el aneurisma de aorta, fibrilación auricular, en este caso para prevenirla, enfermedades renales terminales o en caso de proteinuria, síndromes metabólicos y diabetes mellitus. Ya algo que también no nos mencionaba esta guía elaborada por el Ministerio de Salud, pero sin embargo nuestros compañeros sí lo habían presentado en su presentación, es que también debemos tener en cuenta las dosis de los antihipertensivos que van a estar basados en la evidencia. En este caso sí lo encontramos en las guías JNC, en la edición 8. En el caso de los YECA, en el abril vamos a tener en cuenta, porque está presentado en el cuadro nacional, como dosis iniciales de 5 miligramos y cuya meta va a ser de 20 miligramos y a número de dosis de 1 a 2. En el caso de los YECA, vamos a tomar los sartán, igual ubicado en el cuadro nacional, cuya dosis inicial va a estar en 50 miligramos, una dosis meta de 100 y puede estar dado en dosis de 1 a 2 veces al día.
También podemos presentarles que estos medicamentos pueden presentarse en combinaciones para tratar sobre todo la hipertensión arterial. En este caso, en este diagrama que les estoy presentando, podemos ver, tomando en cuenta a los YECA y a los ARA2, que pueden ser, basándonos obviamente en el cuadro de acá abajo, donde las líneas verdes continuas van a representar combinaciones preferidas, la verde la discontinua, son combinaciones útiles aunque presentan ciertas limitaciones, las negras discontinuas van a ser combinaciones posibles pero menos probadas, y de plano las líneas rojas, la continua como podemos ver aquí, van a ser unas combinaciones no recomendadas. En el caso de los YECA van a presentar una combinación efectiva, sobre todo con diuréticos tiacídicos y antagonistas del calcio, mientras que los ARA2 igualmente tienen la misma combinación e igual eficacia con diuréticos tiacídicos y antagonistas del calcio. Los que sí de plano no se recomiendan, en base a igual a algunas otras guías que nos recomiendan la combinación tanto de YECA y antagonistas de del receptor de angiotensina 2, ya que su combinación puede dar efectos como hiperpotasemia, hipotensión e incluso fallo renal. Y finalmente, lo que nos da a entender también son las recomendaciones, sobre todo basadas en un nivel y clase de evidencia. En este caso, podemos tomar de principios que después del inicio de una terapia con medicamentos antihipertensivos, es importante revisar al paciente por lo menos 2 meses después de iniciado el tratamiento para medir los efectos que tienen estos medicamentos sobre la presión arterial y evaluar los efectos secundarios que pueden presentarse hasta que la presión llegue al deseado esté bajo control. Asimismo, esta frecuencia de revisión va a depender de la gravedad que tiene el paciente de hipertensión y la urgencia de lograr el control de dicha presión, asimismo como las comorbilidades que puede presentar con el tiempo. La terapia con un solo medicamento debería reducir la presión arterial de 1 a 2 semanas y puede continuar reduciéndose en los próximos 2 meses. Y una vez que se alcance el objetivo, un intervalo de visita de unos pocos meses debe ser considerado. Asimismo, existe evidencia de que que existe diferencia en el control de la presión arterial entre intervalos de 3 y 6 meses. Y bueno, finalmente averiguamos también un estudio realizado y presentado en la revista del Colegio Americano de Cardiología, donde nos ayuda a diferenciar un poco entre el uso del YECA y del ARA2. De inicio nos muestra que en las guías generales del manejo de enfermedades cardiovasculares, en este caso también tomando en cuenta la hipertensión, se recomienda el uso de los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina como drogas de primera elección, y más que todo lo toman al ARA2 como una alternativa en el caso de, como les mencionaba al inicio, pacientes que presentan un efecto secundario muy común que es la tos, en el caso de quienes son administrados YECA. Sin embargo, tras el estudio se llega a la conclusión de que si bien los ARA2 se toma como una alternativa, también deben ser, incluso este medicamento puede demostrar igual eficacia clínica e incluso también una menor tasa de efectos adversos, y por este motivo debería también tomarse en cuenta como droga de primera elección. Aunque la mayoría, y sobre todo dado que en su gran mayoría estas drogas son genéricas y el tema de costo ya no es una consideración. Por ende, el análisis de riesgo-beneficio habría poco o ninguna razón clínica para continuar recomendando los YECA. Es decir que tanto los YECA como los ARA2 van a demostrar una similar eficacia, aunque no debe combinarse por los efectos adversos que les mencioné. Y sobre todo que aunque hoy en día también se sigue administrando los YECA de primera mano, los ARA2 también son una elección, pero sobre todo para pacientes que presentan este efecto de la tos. Y eso es todo. También quería comentarles porque se preguntarán por qué hay tantos YECA, tantos ARA2 y cuál es la diferencia entre ellos. Pues hay unos que son más eficientes, otros neutros y otros menos eficientes. Esto se lo ha realizado por estudios de Forest Plot. Entonces, en los YECA, los más eficientes son, como ya vimos, enalapril, el ramipril, este se utiliza en Europa, el lisinopril, captopril y quinapril. En cambio, los que se consideran neutros son el silasapril, fosinopril, trandolapril, perindopril, y los que son menos eficientes tenemos al benacepril y midapril. En cambio, hablando de ARA2,
El más eficiente, como ya vimos, losartán. Por eso está mencionado en el cuadro nacional. De ahí los neutros, tenemos al candesartán, irbesartán. Irbesartán, la FDA informó un retiro voluntario de varios lotes. ¿Por qué? Porque, bueno, dentro de sus componentes se encontraba el N-nitrosidil metilamina, que era un carcinógeno a largo plazo, por eso no lo encontré, no lo investigué muy bien aquí en Ecuador. Y el valsartán, que también tiene este componente. Pero se han visto esta combinación de sacubitril-valsartán para la insuficiencia cardíaca. En cambio, los que son menos eficientes de los ARA2, tenemos al telmisartán, olmesartán, eprosartán. Y creo que con eso ya aclaramos el resto de fármacos que faltaron y complementamos un poco. Muchas gracias. Ok, chicos. Vamos a tratar de complementar algunas definiciones y conceptos que ustedes dieron. La hipertensión arterial, ustedes ya ven, es una de las principales causas de muerte y mortalidad a nivel mundial. En nuestro país se dice que cerca del 30% de la población tiene hipertensión arterial. Las causas fisiopatológicas ya ustedes la han determinado. El sistema renina-angiotensina-aldosterona es una de las principales causas involucradas en todas las enfermedades cardiovasculares. El sistema simpático y parasimpático también es otro de los involucrados. Por eso es que los medicamentos que se han señalado para el control de las enfermedades cardiovasculares generalmente están los IECA, ARA2, beta bloqueadores y los antagonistas del calcio. ¿Con qué valor de presión arterial normal nos vamos a quedar? Ya ven que las diferentes guías nos dan diferentes valores. Ante esta situación, el Comité Mundial de Hipertensión más la Sociedad de Diabetes se reunieron y consideraron que hay que tener un valor más preciso de qué consideramos presión normal. Y ellos consideran, y yo también estoy de acuerdo, y así hacemos los cálculos nosotros en hemodinámica, basándonos en el valor de la presión arterial menor a 130/80. Es decir, ¿cuál es la presión normal? Cuando yo les pregunto cuál es la presión normal en el ser humano, es menor, la palabra menor, a 130/80. Todo lo que está para abajo es normal. Y todo lo que está para arriba de 130/80, obviamente, ya es presión alterada. Teniendo en base nosotros al séptimo comité, que todavía predomina en nuestro país, diríamos que hay ese campo hasta 139/89 de llamarle prehipertensión. La AJA le dice presión normal alta. Las guías europeas, ellos van directo. Ellos dicen, no, lo que pasa de 140/90 ya es hipertensión y lo que está abajo de eso es presión normal. El octavo comité dice, no, veamos, según la edad. Los mayores de 60 años ya pueden tener una presión de 159 o 160, digamos, para arriba, y ahí sí consideramos presión alta. Mientras tanto, lo que está abajo de 160 para mayores de 60 años puede ser una presión normal. Y fue muy criticada este octavo comité, porque decían que solo los menores de esa edad podría considerarse como presión normal la presión menor a 140/90. Ante todas estas situaciones, estas definiciones, nosotros vamos a quedarnos con que la presión normal en un ser humano es menor a 130/80 y con eso nos quedamos más tranquilos. Podemos tener una hipertensión grado 1, la que está mayor de 140/90,
hasta 159.90. Hasta 150.99, perdón. Y lo que pasa de ese valor, hipertensión grado 2, creo que es la más simple definición. Y con eso nos quedamos tranquilos. Porque si nos vamos a la hipertensión grado 3, y había una clasificación que decía hipertensión grado 3A, 3B, 3C, y según los factores de riesgo asociados, y eso nos complica mucho. Y algo que yo veo en los escritos de ustedes, por favor, y les dije que corrijan, nosotros no tomamos la atención al paciente, le tomamos la presión. Y todo les dije que pongan PA, presión arterial, si ustedes quieren poner así, y no TA. Ese es un error porque internacionalmente se llama presión arterial alta. Eso era como un complemento a la primera parte. Luego tenemos que si el sistema renina-angiotensina-aldosterona es una de las principales causas de enfermedades cardiovasculares, los científicos encontraron una manera de controlarlo y aparecieron los IECA. El primer IECA que apareció fue el enalapril, el captopril. El enalapril es el más antiguo. Y el mecanismo de acción, ya ustedes lo dijeron, no permite que se forme angiotensina 2, inhibe la ECA. Con aumento, obviamente, ¿de qué? De la bradicinina, que es el vasodilatador más potente que existe. La bradicinina inhibe las endotelinas y esta bradicinina es la causante de efectos secundarios. El principal y el más molestoso entre los pacientes es la tos. No es el angioedema es raro, es la tos. Esa tos seca, molestosa que tienen los pacientes cuando se utiliza un IECA. Pero en los diferentes estudios se ha demostrado que los IECA dan gran cardioprotección. Los IECA son considerados indicación 1A en cardiopatía isquémica, en falla cardíaca, en hipertensión arterial de cualquier origen. Entonces los IECA son un grupo de medicamentos muy importantes. Lo que sí se encontró y que ustedes no me hablaron son de las vías alternas. Porque los científicos encontraron que, a pesar que dan IECA, encontraron angiotensina 2. Dijeron, ¿de dónde aparece esta angiotensina 2? Se supone que si estamos dando un IECA, no debería haber angiotensina 2. Entonces se descubrieron vías alternas, que ustedes tienen que estudiarlas y que espero que en las presentaciones que me envíen esté presente las vías alternas de formación de angiotensina 2 y por eso los IECA a largo plazo van disminuyendo su efectividad. Y por eso las guías nuevas indican que es mejor realizar combinación de medicamentos que realizar tratamiento con monoterapia. Combinar medicamentos a bajas dosis. El cuadro que presentaron de esa combinación de medicamentos es adecuado. Ya hemos de hablar sobre esa situación. Entonces, los IECA fueron apareciendo en mayores cantidades, mejores IECA. El peorcito es el enalapril y ese está en nuestro país como medicamento en todas las, en todos los hospitales, en todo. O sea, es un medicamento obligatorio. ¿Por qué? Porque es un medicamento que tan barato que la economía del país permite que demos el enalapril. Pero nosotros tenemos medicamentos que utilizan en otros continentes. En Europa, por ejemplo. ¿Cuál es el ramipril? Excelente medicamento. Una sola dosis al día. El enalapril se tiene que dar 2 veces al día para que cumpla su función. Ya hemos de saber, nosotros ya hemos de estudiar lo que significa ser función diper. Y el enalapril no cumple esa función si damos una vez al día. Y uno de los errores de esta presentación o de los médicos que no han estudiado bien los IECA es que el enalapril le dan una vez al día. Y es un error.
Entonces, tenemos otros medicamentos. El lisinopril, en Estados Unidos es la indicación número 1. El lisinopril. No dan enalapril. Ya casi no existe en el mundo. Tenemos el lisinopril, que se puede dar en dosis de 1 vez al día o 2 veces al día, de 5, 10, 20 miligramos, como dosis total 40 miligramos. Ese es el lisinopril. Tenemos el fosinopril, un gran medicamento. Y nosotros en nuestro país tenemos siquiera unos 15 IECAs. Obviamente, si damos un IECA que no está en el cuadro básico, es un IECA caro. Y depende del paciente, pero le da gran protección. Nuestro país obliga al enalapril. No es porque sea el mejor, es porque es el más barato. De tal manera que Cuba, Venezuela y Ecuador tienen el mismo sistema de medicación básica y el mismo dueño de los laboratorios. Eso ya es medio político, por eso no me adentro en ese tema. En cuanto a los ARA2, la misma historia. Los ARA2 bloquean o antagonizan los receptores AT1. Los receptores AT1 son los malos de la película. Entonces, ustedes ya saben los efectos que tienen los receptores AT1. Pregunta de examen. Y los receptores AT2 son los buenos de la película. Hay otros receptores, ya AT3, AT4, hasta AT8 se están estudiando. Y se están estudiando las funciones que todavía no tenemos muy claras. ¿Qué hacen estos medicamentos? Ellos ya se produjo la angiotensina 2, que es la angiotensina 2, es la parte básica de las enfermedades cardiovasculares. Esa angiotensina 2 es la mala de la película. Los ARA2 bloquean la angiotensina 2. No le permiten actuar a la angiotensina 2. Entonces se produce angiotensina 2 por cualquier vía, pero ese medicamento bloquea los receptores de AT1. ¿Cuántos receptores de AT1? ¿Y dónde nomás están estos receptores de AT1? Tenemos en torno de 20 a 30,000 receptores de AT1 en cada ser humano. Entonces, imagínense, cuando damos un medicamento, un ARA2, no actúa de inmediato, y ese es uno de los errores. No se puede dar en urgencias hipertensivas, en emergencias hipertensivas. ¿Por qué? Porque no actúan de inmediato, exceptuando el captopril por vía sublingual. El captopril tiene una vida media corta y se debe dar de 3 a 4 veces al día, por eso no es un medicamento de elección. Entonces, estos ARA2 no tienen el efecto secundario de la tos, o lo tienen en muy bajo porcentaje. Son preferidos por esta situación, pero tienen los mismos efectos de inhibir el sistema renina-angiotensina. Y angiotensina 2, que sí se produce, pero que está bloqueada, ¿qué hace? ¿A dónde se va? ¿Dónde actúa? Entonces, los científicos dicen, no, pues, esta angiotensina 2 va a los receptores AT2 y tenemos efectos beneficiosos. Por eso dices, bueno, dar un medicamento de este tipo. El primero que salió, el losartán. Lo mismo que les dije del enalapril, es el primer medicamento del siglo pasado. Se debe dar 2 veces al día para que cumpla la función DIPER. Pero aquí la mayoría de médicos que no han estudiado bien la medicación, la farmacología, lo dan 1 vez al día. La dosis es de 50 a 100 miligramos. No, pueden dar 200, 300, 400, que no pasa nada, ya no funciona. La dosis de 50 a 100 miligramos, no más. El losartán es el más débil de los medicamentos, de los ARA2, el menos potente, pero es el más barato. Es del cuadro básico, por lo tanto, es un medicamento que cuesta poco y lo damos a nuestra población.
¿Por qué no damos de los otros? Porque son medicamentos de mejor calidad, mejor vida media, mejor farmacología. Por ejemplo, el candesartán es el medicamento más potente de los ARA2, seguido por el telmisartán y el irbesartán. El telmisartán tiene excreción por vía hepática y por vía renal. Se puede dar en pacientes con insuficiencia renal. Eso es muy importante conocer. El valsartán y el irbesartán decían ciertas tendencias que a mí se me hacen que son políticas, que tenían una sustancia que producía cáncer, como ustedes lo manifestaron, a largo plazo. Pero en los estudios que se realizaron serios no se encontró eso y ya se permitió el uso de irbesartán y de valsartán, porque estaban retirados del mercado y la gente desesperada, yo tomo valsartán años, doctor, y me puede dar un cáncer y no sé. Y así era una situación terrible que pasó en nuestro país y en el mundo entero. El telmisartán no tuvo este problema. Nosotros tenemos el telmisartán, tenemos el olmesartán, tenemos el leprosartán, tenemos el candesartán, tenemos el irbesartán. Son medicamentos obviamente de mayor costo, pero de mejor calidad, como les digo. Los inhibidores de renina. Los científicos dijeron, bueno, no hagamos que se aparezca ni siquiera angiotensina 1. Bloqueemos de una vez a la renina. Y aparecieron el medicamento ideal, el alisquiren. Pero en los estudios a mediano plazo se encontró que más habían efectos secundarios, no era muy potente, no daba gran protección, y ahí quedó. Si se utiliza combinado con algún otro medicamento, como monoterapia, el alisquiren existe sí existe, en nuestro país se llama Racilés, pero no es de uso general. Se supone que era el medicamento ideal porque no se forma ni siquiera angiotensina 1. Y se está estudiando otros medicamentos de este tipo en esta fase del sistema renina-angiotensina. Esperemos que en el futuro tengamos una respuesta mejor. Creo que eso es lo que tenía que adelantarles o colaborar con la presentación de ustedes. Esperemos que así sigamos. Mañana tenemos otra presentación. Y luego con los foros iremos complementando situaciones, definiciones. ¿Alguna pregunta de ustedes? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Sí, una pequeña duda, doc. Entonces, para el caso de nuestro país, la mejor recomendación en cuanto a guía sería mejor la guía americana o la guía europea. Yo tengo predilección por la guía americana. Los europeos siempre les copian y les hacen ciertos cambios. La guía europea, si ustedes estudian, si alguien tiene interés, puede entrar al 6º comité, que ya no está en uso, el 6º comité, y ustedes van a ver que las guías europeos copiaron el 6º comité. Y ellos van actualizando de acuerdo a eso. Bueno, la verdad es que entre los europeos y los norteamericanos se copian ciertas cosas, ciertas situaciones, van mejorando y cada uno saca sus guías, que es la que nos sirve a nosotros. Las guías ecuatorianas son una copia de eso, nada más. Nadie se ha ingresado a estudiar. No hubo una reunión de cardiólogos para decir, hagamos unas guías y tomemos en cuenta la realidad ecuatoriana. No, fue una copia de eso, de una de las guías y nada más. La Sociedad Ecuatoriana de Cardiología dice, hagamos una reunión para hacer nuestras propias guías basados en nuestra realidad, pero no tenemos el suficiente material humano para hacer investigación, para hacer un gran análisis de lo que pasa en nuestro país. Y nosotros tenemos que basarnos en lo internacional, no queda más. Y yo de preferencia voy con las guías americanas. Pero no me molesta. Las guías europeas en ciertos temas sí son buenas y nos ayudan mucho. ¿Alguna otra pregunta? Sí, respecto a las
que tenemos que completar. En este caso, de los IECA, deberíamos enfocarnos también en más que nada todos los medicamentos que usted nos mencionó, o igual como los 12 que nos dijo. Sí, deben complementar, no, no se te escuchó entrecortado, pero te estoy entendiendo que para la presentación de ustedes es actualizar bien con estas, y si yo les doy un comentario es para que ustedes investiguen también y vean, nosotros tenemos que saber y ustedes tienen que saber qué dosis le dan a un paciente, cuántas veces al día, cuál medicamento vale darle una vez al día, cuál no sirve darle una vez al día, cuál se debe dar 2 veces al día. Ya hemos de entrar en los antagonistas del calcio y veremos la diferencia en esos medicamentos. ¿Por qué? Porque no habrá familia en el país. No habrá familia que no tenga a alguien involucrado con la hipertensión arterial. Y siempre les preguntarán a ustedes y tendrán que saber todo esto. Entonces, el grupo mío de estudiantes aprende esta definición de hipertensión arterial, su fisiopatología, el mejor tratamiento posible y saber por qué se da un medicamento de tal manera, de tal forma. ¿Cuáles son los efectos secundarios? Eso es importante. Ya vemos que los IECA dan esa tos que es molestosísima, pero son buenos medicamentos. Hay pacientes que dicen, me da una tosecita seca, pero yo tomo agüita y me pasa. Y toma su medicamento, su IECA sin problema. Hay otros que no soportan esa tos. Entonces ahí le damos un ARA2. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, chicos, este ha sido el foro. Ya ven más o menos cuál es el esquema. Sigamos así. El día de mañana nos toca la presentación de un tema nuevo y ahí estaremos presentes. Nos veremos mañana, chicos. Gracias, Douglas. Hasta luego, hasta luego. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor.